La voz de mi hermano Mark, llena de teatral compasión, resonó en el silencio de la sala. Sin prestaciones, sin reclamaciones, es una veterinaria falsa. Se burló, dirigiéndose al público de nuestra familia afligida. Permanecí completamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa frente a mí, negándome a darle la satisfacción de una reacción. Observé cómo mi abogado, David, hombre de pocas palabras pero de gran precisión, se levantaba en silencio, no discutió ni objetó, simplemente le entregó un sobre manila sellado al alguacil, quien lo llevó al estrado del juez. El juez, un hombre que había presenciado todos los dramas familiares imaginables, rompió el desconocido sello de lacre rojo con un aire de leve fastidio. Su expresión cambió al instante. Sacó una hoja de papel y, al recorrerla con la mirada, su máscara profesional no solo se quebró, sino que se hizo añicos. La sangre desapareció de su rostro, reemplazada por una mirada de profunda conmoción que rápidamente se transformó en alarma. Su mirada se desvió más allá de los abogados, más allá de mi atónita familia, y se fijó en los dos oficiales del tribunal armados, apostados junto a las pesadas puertas de roble. Su voz, al salir, fue una orden tensa y urgente que rompió el silencio. «Oficiales, cierren este juzgado inmediatamente». El sonido de las cerraduras al cerrarse fue un golpe ensordecedor que nos encerró. La mueca de desprecio y confianza de Mark se disolvió en una máscara de puro miedo e incomprensión. Ese último clic aterrador fue el resultado de una decisión que había tomado 2 meses antes. De pie en una sala llena de gente, impregnada del aroma de lirios y de un dolor silencioso, era el día del funeral de mi padre y observaba a mi hermano Mark, la estrella de la familia, cuyo éxito era tan contundente que ahogaba las palabras de los demás. Aceptaba las condolencias con una mano mientras consultaba su teléfono con la otra. Me quedé solo, como un fantasma en el velorio de mi padre. Un respetado amigo de la familia, un coronel retirado del ejército, se acercó a mí con una mirada sincera de compasión. Antes de que pudiera decir más que unas pocas palabras, apareció Mark, pasando un brazo pesado sobre mi hombro. Le dedicó al coronel una risita desdeñosa. «No te preocupes por mi hermana», dijo con voz despreocupada. «Tiene uno de esos trabajos administrativos del gobierno donde controlan las grapas. Todos estábamos muy orgullosos cuando dijo que estaba sirviendo, pero creo que lo más peligroso que ha hecho es cortarse con un papel». La mirada del coronel me miró fugazmente, con una pregunta en ella, pero yo solo le ofrecí una sonrisa tensa y vacía. En ese momento, al ver a Mark borrarme sin esfuerzo, algo en mi interior finalmente se enfrió. Mark pensó que solo estaba contando su chiste favorito. No tenía ni idea de que me estaba calumniando públicamente ante un tribunal. Para entender por qué el sobre de mi abogado contenía más poder que todo el patrimonio de mi padre, hay que comprender las 2 vidas que vivía. Mi familia me veía como una historia que ellos mismos habían escrito, una narrativa de silenciosa decepción. Comenzó cuando supuestamente me retiré de un prestigioso programa de doctorado, la excusa oficial para cuando me reclutaron y comencé mi formación. Para ellos, no había logrado despegar, conformándome con un trabajo seguro, aburrido y completamente insignificante como analista de políticas en Washington, D.C. Incluso me pusieron un apodo, uno que creían que jamás había oído. Me llamaban la bibliotecaria, un título que pretendía reflejar mi aparente mediocridad. Mi vida transcurrida en las silenciosas y polvorientas notas a pie de página de la brillante y ruidosa existencia de mi hermano. Esta percepción nunca fue más evidente que en nuestras cenas familiares, que se centraban menos en la familia y más en celebrar a Mark. Recuerdo una noche en particular, justo un año antes de que falleciera mi padre, Mark anunció que había cerrado un importante negocio inmobiliario comercial y la sala estalló en llamas. Mi padre abrió una botella de champán que yo sabía que era carísima, y el sonido del corcho al descorcharse fue como el pistoletazo de salida para el desfile de elogios. Más tarde, durante una rara pausa en la conversación, intenté compartir una noticia mía.
Mencioné discretamente que había recibido una importante distinción en el trabajo. Mi madre, Carol, una mujer cuyo mundo entero giraba en torno a mantener a mi hermano, su ego, impecable, simplemente me dio una palmadita en la mano con una sonrisa plácida. «Qué bien, cariño», dijo, con una voz desbordante de dulzura desdeñosa, como empleado del mes. «Tu hermano acaba de adquirir la antigua propiedad de Henderson. Estamos muy orgullosos. Empleado del mes». Las palabras quedaron flotando en el aire, tan despectivas, tan acertadas. No vi el champán en la mano de mi padre. Vi que durante 10 años el dinero escasea. Eso me acompañó durante toda la universidad. Tuve que trabajar 2 veces para reemplazar la laptop rota. Vi pasar desapercibidas todas mis pequeñas victorias. Una beca, un artículo publicado, una mejor marca personal, mientras que cada pequeño logro de Mark recibía un aplauso entusiasta. Asentí, con una frialdad familiar, asentiéndose en lo más profundo de mi ser. Este era mi papel, ser el público silencioso de la vida de mi hermano. Había aprendido hacía mucho tiempo que armar un escándalo solo empeoraba las cosas, así que guardé silencio, la buena hija, la bibliotecaria. Pero mi silencio era una mentira, una fachada cuidadosamente construida para un mundo que ni siquiera podían imaginar. Mi vida real transcurría lejos de sus cenas de celebración, en un lugar sin ventanas, sin champán y sin aplausos. Ocurrió en una instalación de información compartimentada y sensible, una caja de hormigón estéril donde el único sonido era el zumbido constante y bajo de los servidores que procesaban secretos. No era un analista de políticas que rastreaba grapas, era un agente de casos clandestinos de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Mi trabajo no era aburrido. Era una responsabilidad constante y abrumadora, donde un solo error podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para personas cuyos nombres jamás conocería. Mi supervisor era el general Peterson, un hombre que había visto imperios surgir y caer, y que no tenía tiempo para tonterías. Recuerdo una llamada con él esa misma semana que la cena. Estaba mirando una pantalla de inteligencia de señales compleja, con el corazón latiendo a un ritmo constante y controlado en mi pecho. «General», dije en voz baja y tranquila. «El activo con nombre en código Helios ha confirmado que la clave de cifrado está comprometida. Necesitamos iniciar la operación de recolección a ciegas de inmediato». La ventana se está cerrando. No hubo vacilación al otro lado. Sin segundas intenciones, solo una voz tranquila y autoritaria que transmitía la confianza absoluta. «Tú decides, Echo 7», dijo, usando mi indicativo operativo, mi nombre real. «Ejecutar». En ese mundo, mi juicio no solo se valoraba, se confiaba en él. Yo no era el bibliotecario, era Echo 7, y Echo 7 tomaba decisiones importantes. Mi servicio era un fantasma. No tenía registro oficial, ni tarjeta de la Administración de Veteranos, ni una lista de beneficios que mi hermano pudiera ver y medir. Estaba diseñado para ser invisible. Mi padre, sin embargo, lo vio a atisbos. Nunca supo los detalles, pero sí las largas ausencias, los viajes repentinos, el peso que llevaba encima, que jamás podría explicar. Y en su testamento intentó reconocerlo discretamente. El documento establecía que su patrimonio se dividiría en partes iguales, pero añadió una cláusula personal, una sola frase que decía: «Deseo reconocer el servicio discreto e invisible de mi hija Ana a nuestro país». Esa sola frase enfureció a Mark. No se trataba del dinero, se trataba de la narrativa. Era una grieta inaceptable en la historia que con tanto esmero había mantenido para todos nosotros. La historia de su éxito y mi fracaso. No podía aceptar una versión de la realidad donde yo llevaba una vida honorable y secreta de la que él no sabía nada. Era un insulto a su posición como el centro del universo familiar. Así que decidió quemarlo todo, impugnando el testamento con el argumento de que había mentido, de que había manipulado a nuestro padre moribundo con patéticas historias de falso valor para robarle lo que le pertenecía por derecho.
Estaba convencido de que era un fraude. Durante una década, mi invisibilidad fue mi armadura. Mantuvo mis operaciones seguras y a mi país a salvo. Pero Mark estaba a punto de descubrir que el mismo sistema que borró mi identidad también podía verificarla con la fuerza de una bola de demolición. Quería una pelea en un tribunal, así que decidí usar todo el peso del gobierno federal. Tras recibir la notificación formal de que mi hermano impugnaba el testamento, mi primer sentimiento no fue ni tristeza ni ira. Fue una extraña y fría claridad. Durante años había tratado la disfunción de mi familia como un problema emocional, algo que debía soportarse o abordarse con palabras cuidadosamente elegidas. Pero el recurso legal de Mark fue diferente. Se trataba de una acusación formal presentada ante un tribunal. Él había trasladado nuestra guerra privada a un campo de batalla público y eso lo cambió todo. Esto ya no era un asunto familiar. Era un problema de inteligencia y requería una solución operativa. Llamé por una línea segura a David Chen, un ex abogado principal de los Jaguars, a quien mi agencia mantenía contratado. En situaciones como esta, le expliqué el objetivo con precisión. No íbamos a entrar en un debate sentimental. No discutiríamos sobre mi carácter, ni intentaríamos apelar a la compasión del juez. Nuestro objetivo era concluir la discusión con una única muestra irrefutable de autoridad. Una jugada tan contundente que no cabía ninguna duda. Era una estrategia que había usado en el campo docenas de veces. No ganes la pelea. Redefinir el campo de batalla por completo. El plan que desarrollamos fue metódico, basado en un protocolo legal tan oscuro que la mayoría de los abogados ni siquiera saben que existe. El primer paso requirió muchísima paciencia. Dejaríamos que Mark presentara su caso. Necesitábamos que compareciera ante el tribunal bajo juramento y me acusara formalmente de mentir sobre mi servicio. Su arrogancia fue el anzuelo y sabíamos que mordería la pica. Mientras él preparaba sus insultos, yo preparaba el arma. Inicié sesión en un portal seguro del gobierno y presenté una solicitud formal de verificación de servicio, un documento que no proviene del Departamento de Defensa, sino de la propia oficina del Director de Inteligencia Nacional. No se trataba de un formulario DD-214 ni de una hoja de servicio. Era una directiva única y altamente clasificada, dirigida a un juez presidente específico. No indicaba mi función, pero confirmaba que cumplí una función que el tribunal estaba legalmente obligado a no cuestionar. El último paso era la entrega. David sostendría ese sobre sellado, esperando el momento perfecto. El documento autorizaba al juez a leer mi estado civil en privado y a puerta cerrada, lo que lo convertía en parte del sistema con el único propósito de verificación. David me advirtió con voz sombría por teléfono: «Esto es una bomba táctica, Ana. Una vez que lo hagamos, Mark no solo pasará vergüenza, estará en el radar de gente que no quieres que esté en el tuyo». No lo dudé. Él mismo se metió ahí, respondí. Mi hermano entró en esa sala con un equipo de abogados locales, pensando que podría intimidarme como lo hizo en la mesa. No tenía ni idea de que mi abogado era un hombre que solía presentar casos ante tribunales militares y que nuestro testigo principal era un fantasma en el sistema. El aire en la sala de sucesiones estaba viciado, cargado de dolor y codicia artificiales. Mi familia se sentó en la primera fila, justo detrás de Mark, un muro silencioso y de convicción que lo apoyaba. Lo observaron con orgullo descarado mientras subía al estrado, alisándose la pechera de su costoso traje. Miró directamente al juez, un hombre a quien mi hermano consideraba un igual, y comenzó su discurso. Lo observé, no con ira, sino con la mirada distante de un agente, observando a un objetivo a punto de caer en una trampa perfectamente preparada. Cada palabra que decía era una mentira que yo había anticipado. Componente crucial de la estrategia que había puesto en marcha, se inclinó hacia el micrófono, su voz resonando con falsa sinceridad. «Mi hermana», comenzó, sacudiendo la cabeza con tristeza, «nunca ha servido».
No tiene papeles de baja, ni tarjeta de veteranos, nada. Le mintió a nuestro padre para robarme la herencia. Hizo una pausa para un efecto dramático, dejando su acusación en el aire antes de asestar el golpe final. Es valor robado, simple y llanamente. Sus palabras pretendían destruirme, pintarme como un mentiroso y un ladrón de la forma más pública posible. Pero todo lo que sentí fue una conclusión fría y silenciosa. El anzuelo había mordido el anzuelo. La trampa había saltado. Mientras Mark se recostaba en su silla, satisfecho y triunfante, David se levantó de su silla. Se movía con una calma deliberada que parecía absorber el aire de la sala. Se dirigió al juez con voz firme y formal. Su señoría, tenemos un documento para que el tribunal lo considere y lo revise a puerta cerrada. Colocó el sobre de Manila sellado sobre el escritorio del alguacil. El juez parecía molesto, suspirando como si se tratara de otro retraso innecesario en su expediente. Tomó el sobre y rompió el sello de lacre rojo con un gesto impaciente del pulgar. Observé su rostro mientras deslizaba la página del interior. Casi podía ver el membrete a través de sus ojos, el sello oficial de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. La irritación del juez se desvaneció. Su postura se enderezó, abriendo mucho los ojos al recorrer la página. El aburrimiento casual dio paso a una tensión rígida y alerta. El color desapareció de su rostro, dejando tras él una pálida máscara de sorpresa y algo más. Algo parecido al miedo. El cambio fue tan repentino, tan absoluto, que toda la sala quedó en silencio. Levantó la vista, pasando de mí a David, y se fijó en los dos agentes armados al fondo de la sala. Su voz, al llegar, ya no era la monótona voz de un burócrata. Era aguda, tensa y llena de una urgencia que exigía obediencia absoluta. Los oficiales sellaron el tribunal. De inmediato, las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe con un golpe ensordecedor que sobresaltó a mi madre. El sonido de los cerrojos al cerrarse resonó como un disparo. El juez señaló con un dedo tembloroso al taquígrafo. Ahora queda fuera de actas. Luego fijó la mirada en mi hermano, que seguía paralizado en el estrado. Su sonrisa segura se había transformado en una expresión de confusión y desencajamiento. La voz del juez era baja, cortante y carente de toda cortesía judicial. «Señor Jensen», comenzó, «usted es un civil que, en testimonio jurado, ha hecho declaraciones específicas sobre la situación de servicio de un empleado del gobierno estadounidense. El documento que tengo en la mano confirma que el servicio de su hermana es un asunto de seguridad nacional». Dejó que las palabras flotaran en el silencio sofocante. Cada una impactó como un martillazo. El rostro de Mark pasó de la confusión al terror. Sus acusaciones infundadas basadas en un expediente judicial federal, continuó el juez, dirigiéndose a ICE, podrían constituir un intento de exponer públicamente a un agente del gobierno protegido. Debe guardar silencio. Un alguacil estadounidense le tomará declaración después de que concluyamos. Este asunto familiar es ahora federal. Entonces se volvió hacia mí y por primera vez me vio. Su expresión se suavizó con un profundo respeto, casi temeroso. «Señora», dijo, con un tono honorífico que ahora sonaba completamente sincero. «Le pido disculpas por esto. Nos retiraremos a mi despacho para finalizar la ejecución del testamento de su padre». Mi hermano no se movió. Su rostro estaba ceniciento, una estatua de incredulidad. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Su mundo entero, el que habían construido con tanto cuidado en torno a su propia importancia, había sido desmantelado pública e irrevocablemente, no por una discusión, sino por un poder que ni siquiera podían empezar a comprender. No los miré. Simplemente asentí lenta y deliberadamente al juez y me levanté para seguirlo. Dejé a mi familia completamente sola en la silenciosa sala del tribunal. Mark siempre me había acusado de vivir en un mundo de fantasía. Al final,
Hizo falta una sala cerrada y la amenaza de una acusación federal para que se diera cuenta de que mi mundo era más real que el suyo. En el despacho del juez, la validación final del testamento de mi padre fue un asunto silencioso y decepcionante. El lenguaje legal fue seco, las firmas rápidas. La verdadera conclusión llegó unos minutos después, afuera, en la escalinata del juzgado, cuando David y yo salimos al fresco aire de la tarde. Los vi. Dos alguaciles estadounidenses con cara de piedra escoltaban a mi hermano Mark hasta un coche negro sin distintivos aparcado junto a la acera. Su costoso traje estaba arrugado, su rostro de un blanco fantasmal. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron a través de la acera. Las suyas estaban abiertas por un terror tan profundo que parecía vaciarlo, y debajo había una súplica desesperada e infantil. Buscaba a su hermana, la que se suponía que debía arreglar las cosas. Le sostuve la mirada, con una expresión indescifrable. No sentí nada, ni triunfo, ni lástima, ni siquiera un atisbo de ira. Era como mirar a un desconocido cuya historia había leído una vez, pero del que ya no recordaba el final. La conexión, debilitada durante toda una vida de rechazos y desprecio, finalmente se había roto. Giré la cabeza de forma casi imperceptible y me alejé sin mirar atrás. El suave taconeo de mis tacones sobre el pavimento era el único sonido que importaba. La guerra había terminado. 6 meses después, me encontraba en una sala lejos de cualquier juzgado, un lugar de profunda y solemne silencio conocido como el Salón del Valor en la sede de la DIA. Era una ceremonia interna de premios, una reunión secreta de personas que, como yo, vivían en la sombra. El general Peterson estaba frente a mí, el mismo hombre cuya voz serena me había guiado en operaciones de alto riesgo. En su mano tenía el premio del director de inteligencia de defensa, una medalla que jamás podría exhibir, por una misión cuyo nombre jamás podría pronunciarse en voz alta. Me lo prendió en el uniforme, con la mirada transmitiendo un respeto que mi propia familia jamás había sido capaz de mostrar. La mención oficial fue intencionadamente vaga. Elogiaba a mi equipo por la exitosa conclusión de la operación Cosecha Ciega. Palabras que no significaban nada para el mundo exterior, pero sí para los presentes. Esta fue mi verdadera validación. No era el cheque de la herencia que ahora estaba en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, sino este reconocimiento de mis compañeros. Después de la ceremonia, mi equipo me rodeó. No hubo felicitaciones ruidosas ni palmadas en la espalda como las que disfrutaba mi hermano. En cambio, hubo apretones de manos discretos, asentimientos cómplices y miradas compartidas que decían más que las palabras. Estas personas eran mi verdadera familia, una fraternidad forjada no por la sangre, sino por secretos compartidos, confianza mutua y una profunda comprensión de los sacrificios silenciosos que todos hicimos. Aquí no era invisible, era Eco 7. Me vieron más tarde esa semana. Estaba en mi escritorio analizando imágenes satelitales para una próxima operación cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Mi dedo se posó sobre la notificación. Sabía quién era incluso antes de abrirla. Era mi madre. El mensaje era justo lo que esperaba. Una súplica frenética y desesperada, mezclada con toda una vida de expectativas. Anya, decía, los honorarios legales de Mark lo están agotando todo. Se enfrenta a cargos. Por favor, tienes que hacer algo. ¿Puedes llamar? ¿Puedes decirles que fue solo un malentendido? Leí las palabras una y otra vez. Creí sentir una chispa de la vieja ira, un destello de resentimiento, pero no hubo nada. Solo había una inmensa quietud silenciosa dentro de mí. El mensaje no se trataba solo de Mark. Era un intento desesperado de arrastrarme de nuevo a su drama, de obligarme a asumir el papel de la hija invisible que debía absorber su caos. Era una invitación a sacrificar la paz que tanto me había esforzado por construir. Reflexioné sobre sus palabras. Luego miré el mapa global de operaciones que brillaba en la pantalla frente a mí. Mi vida real, mi trabajo real.
La decisión nunca estuvo más clara. Con mano firme y tranquila borré todo el hilo de mensajes y bloqueé el número. Mi trabajo era mi prioridad. Mi paz era mía. Mi familia creía que un legado era un nombre en un edificio o un número de cuenta en un testamento. Aprendí que un verdadero legado es un nombre susurrado con respeto en las salas donde se decide el destino del mundo. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía ante la duda, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu servicio discreto siempre se nota.